Bienvenidos a la Iglesia Bautista Gracia. Bienvenidos al tiempo en la palabra. Seguimos en nuestra serie de prédicas en el libro de Santiago y para esta oportunidad tenemos el capítulo 3 del versículo 13 al 18. Santiago 3 del 13 al 18. La palabra de Dios dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Desde el capítulo 3 al 5, el tema del libro en Santiago es mantenernos limpios del mundo. Si el capítulo 2 nos ha hablado del cuidado de los necesitados, el capítulo 3 nos habla del cuidado de nosotros mismos. Así que Santiago en este pasaje quiere llevarnos a la atención de nosotros mismos nuevamente. Había una vez un padre que le estuvo diciendo a su hijo en reiteradas veces que se debe sentar en la silla. El niño no quería hacer caso. Entonces el padre se levantó y lo hizo sentar sobre la silla. Después de unos minutos, el niño le dijo: «Papá, aunque físicamente esté sentado, en mi corazón aún sigo de pie». ¿Cuántas veces hemos tenido esta clase de actitud delante de Dios? La historia de la humanidad está marcado por la maldad. ¿Y dónde radica el problema de esta maldad? En el corazón del hombre. El corazón es la figura más exacta para describir el centro de la vida del hombre. En el corazón del hombre hay maldad, malas motivaciones, odio, y todo lo que sale de la boca es el producto de su corazón. Jesús ya lo había dicho a sus discípulos en los evangelios, en Mateo 15, 18 y 19, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto nos dirige al primer punto del sermón. El problema del hombre es el corazón. La fuente de no tener dominio propio al hablar se encuentra en el corazón mismo. El problema de la lengua solo es un resultado de un mayor problema. El problema está en el corazón y debemos ser conscientes de identificar el problema e ir directamente a la raíz. Santiago sabe que nuestra boca es el vehículo para sacar todo lo que está adentro. Por eso dice en Santiago 3:14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, es en el corazón donde surgen los conflictos, se revelan los celos amargos y se manifiestan las grandes contenciones. La semana pasada
Santiago nos dejó pensando con estas palabras. En el capítulo 3, versículo 10 al 12, dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Note ahí la palabra fuente. Y quiero que esté flotando en su mente. Nuevamente, Santiago hace otra pregunta. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Lo que Santiago nos quiere mostrar en los siguientes pasajes es reconocer la fuente. La fuente es el corazón. Y es lógico hacernos la siguiente pregunta: ¿qué hay en el corazón? Según Santiago, en un corazón se pueden encontrar dos tipos de sabiduría. La sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. Santiago ha mostrado su preocupación por nuestro Abraham. Pero él sabe muy bien que el problema principal no radica allí, sino en el corazón. Por ese motivo es válido preguntar: ¿tu corazón se basa en la sabiduría de lo alto o en la sabiduría terrenal? Y esto nos dirige al siguiente punto del sermón: la tensión del hombre de no reconocer a Dios. Santiago inicia el pasaje con una pregunta retórica. Dice el versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Esta pregunta no está buscando una respuesta, sino más bien una reflexión. Es necesario examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está siendo nuestro andar diario con el Señor? Definitivamente, existe un gran contraste entre la sabiduría terrenal y la sabiduría que desciende de lo alto. Son dos polos totalmente opuestos. No son compatibles y las evidencias son claras. Iniciaremos explicando la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal. Dice el versículo 14 y 15: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. En otras palabras, Santiago está diciendo: hermanos míos, amados míos, ya que estás luchando con celos y contención, no os jacten, no os jactéis de eso. Es decir, no se envanezcan. Que no sea eso un motivo de golpearse el pecho, ni pretendan ir en contra de la verdad. Aquel que se dice ser sabio, pero que es contencioso, tiene celos airados y está a la defensiva para atacar a sus semejantes, haciendo daño con sus acciones y palabras, dice el propio Santiago. Mejor dicho, dice Dios que esa sabiduría no es de lo alto. Hay tres aspectos
que describen muy bien la sabiduría que no desciende de lo alto en el versículo 15. La primera es terrenal, propiamente del mundo en que vivimos. La tierra, el sistema del mundo gobernado por Satanás, está alineado para siempre oponerse a Dios. Ese es el sistema. Y justamente está para ir en contra de Dios. Este sistema rige alrededor de la vanagloria, de los deseos carnales y de los deseos de los ojos. Podemos rescatar lo que dice Juan en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Ojo allí, no proviene del Padre, sino del mundo. Es el primer aspecto que Santiago rescata al decir que esta sabiduría que desciende de lo alto, y no es esa sabiduría, es terrenal. La segunda es animal. La palabra animal viene de ánima. Eso quiere decir de alma. Es decir, que se ajusta a lo humano o a lo natural. Podemos expresarlo de esta manera. Es aquella que se obtiene por los sentidos, mas no percibe una obra sobrenatural como la que viene principal y únicamente de Dios. En 1 Corintios 2:14, Pablo dice lo siguiente: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hasta aquí, dos aspectos de esta sabiduría terrenal, que es del mundo, que es animal, y por último, 3, es diabólica. Directamente viene de Satanás, literalmente es demoníaca. Aunque no sabemos qué fue lo que exactamente Santiago quería decir al referirse con diabólica, pero podemos entender por el contexto que los celos, las contenciones, la jactancia, las mentiras, evidentemente no provienen de Dios, sino su procedencia es un ser maligno. Ahora, esta es la descripción de los aspectos de esta sabiduría terrenal. ¿Cómo se identifica este tipo de sabiduría? La sabiduría terrenal se identifica por los celos y la contención. Estos son expresiones que caracterizan la sabiduría terrenal. Los celos son un tipo de rivalidad ambiciosa. Estos celos son aquellos que siempre quieren ganar protagonismo y hacen prevalecer su arrogancia y no les importa tener un conflicto o alguna dificultad para lograr lo que quiere. Este es el tipo de celos a cual Santiago está hablando aquí. Pero no solamente menciona celos, sino también menciona contención. Y este tipo de contención podría ser una lucha, una intriga, basado en un egoísmo por querer lograr únicamente un interés personal, no importando mi actuar y mi hablar, simplemente quiero lo que personalmente me interesa. Así se identifica esta sabiduría terrenal.
¿Y cuál es el resultado de la sabiduría terrenal? El versículo 16 nos dice que allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué más puedo explicar? Las palabras son exactas para definir cuál es el resultado de esta sabiduría terrenal. Evis Carballosa, un teólogo español, en su comentario del libro de Santiago dijo lo siguiente: las palabras de Santiago son como el sonido de trompeta para los cristianos de hoy. ¿Qué clase de sabiduría reina en el pueblo de Dios hoy? Hermano, ¿qué clase de sabiduría está reinando sobre su propio corazón? ¿Qué clase de sabiduría está reinando en su familia? Y si levantamos nuestra mirada y vemos al pueblo de Dios, la iglesia, ¿qué clase de sabiduría está reinando en la iglesia del Señor? Carballosa añade diciendo lo siguiente: Satanás, por medio de sus demonios, procura inyectar discordia, orgullo, vanidad, rivalidad y herejías en el pueblo de Dios. ¿Y saben qué? Eso es evidente ahora. Muchas iglesias torcidas, quebradas por el pecado en medio de sus vidas, en medio de los miembros, en medio de los pastores, porque simplemente han seguido la sabiduría terrenal. Y concluye diciendo Carballosa lo siguiente: muchas congregaciones, grupos eclesiásticos e instituciones han sucumbido ante el engaño satánico por no haber apelado ¿a qué? ¿A qué? A la sabiduría que proviene de Dios. Esta advertencia nos dirige a pensar en la sabiduría celestial. Santiago inicialmente dijo en el versículo 13, después de aquella pregunta retórica: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Recuerde eso, en sabia mansedumbre. ¿Qué quiere decir? La sabiduría de Dios se basa en una buena conducta, en obras de sabia mansedumbre. Esto se caracteriza por lo que dice en el versículo 17: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cada palabra es tan conocida que solamente debe causar un llanto en los ojos de reconocer si verdaderamente estamos viviendo este tipo de sabiduría. La verdadera sabiduría es aquella que se mantiene entre lo que se habla y la manera de comportarse. El creyente genuino muestra la realidad de su fe y la evidencia de su sabiduría por medio de su conducta. Te lo vuelvo a decir, el creyente genuino muestra la realidad de su fe y la evidencia de su sabiduría por medio de su conducta. Un hombre que tiene cuidado de sí mismo se caracteriza por una conducta llena de sabiduría y mansedumbre. Tal vez no hable mucho, pero lo que dice, lo hace. Y lo hace humildemente. Un hombre que no tiene cuidado de sí mismo está dominado por los celos y las contenciones. Un hombre que vive bajo esta vida
es uno que se caracteriza por aquello que Santiago llamó inicialmente en el primer capítulo. Aquel hombre es de doble ánimo. En pocas palabras, si sus palabras no van de acuerdo con sus acciones, mejor que no diga nada. Mejor es guardar silencio. Hermanos míos, esta palabra es dura y debemos examinarnos cómo está siendo nuestro andar con el Señor. Te pregunto, ¿reconoces a Dios en todos tus caminos? ¿Lo reconoces? Porque existe la tensión en el creyente de no reconocer a Dios. Proverbios, el libro de Proverbios, plasmado de muchas palabras, exclusivamente para hablarnos de la sabiduría, dice lo siguiente en el 3, 5 y 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Estas palabras son precisas ahora para hacer eco en nuestra vida. Reconoce a Jehová en todos tus caminos. Témelo. Apártate del mal. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia opinión. Tu andar refleja que confías en la sabiduría de Dios. Es un reflejo de que andas con Dios. Y esta pregunta nos lleva al último punto del sermón. La tentación del hombre de no confiar en la sabiduría de Dios. Santiago marca la distinción de dos sabidurías. ¿Cuál debería ser la decisión final? Hasta aquí, como creyentes, deberíamos confiar en la sabiduría de lo alto. Pero seamos conscientes. Somos tentados en ir en pos de la sabiduría terrenal, aquella que Santiago hace poco ha descrito. ¿Y por qué sucede esto? Y tengo solo una respuesta. Porque principalmente pensamos que lo podemos hacer mejor que Dios. Sí, esa es la respuesta triste. Porque llegas al punto de pensar que tu enojo, tu altivez, tu prepotencia puede solucionar las cosas. O que una mentira o engaño te puede sacar de un apuro. Y llegas a la conclusión terrenal de decir, pero es una mentira pequeña. Además, no quiero hacer daño a nadie. No. Eso es justamente lo que Santiago nos dice que no tenemos que hacer y en esa dirección no ir. En la práctica, sé sincero. ¿Confías en la sabiduría de lo alto? El hombre necesita centrar su vida en el carácter de Dios. Y la sabiduría de Dios es, versículo 17, plasma ahí el carácter de Dios. Es primeramente pura. Después es pacífica. Es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, he allí la sabiduría celestial.
He allí la sabiduría que proviene de lo alto. ¿Y sabe qué? Andar en la sabiduría de Dios traerá a tus días paz. Muy contrario a la contención que Santiago ha referido en diferentes oportunidades. Confiar en la sabiduría de lo alto produce fruto. Dice el versículo 18, el fruto de justicia se siembra en paz. Y ahí en la Reina Valera debería decir por aquellos que hacen la paz. Para terminar, ¿sabes? En algo puede cambiar su conducta, pero jamás podrá cambiar su corazón. A menos que Dios meta su mano en su vida y tome aquel corazón inclinado al mal, insensible a las cosas de Dios, y lo transforme en un nuevo corazón. ¿Y cómo es posible esto? Primero, debes reconocer que no tienes la sabiduría de lo alto. Y tu vida no refleja caminar con la sabiduría de Dios. Te hace falta la sabiduría para dirigir tus pasos. Pues hay una persona, una única persona, que ha sido hecho por Dios sabiduría. Sabiduría para ti. 1 Corintios 1:30 dice lo siguiente, el apóstol Pablo: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nadie debe pensar que esta sabiduría divina solo es una versión mejorada de la sabiduría terrenal. No, no es así. Esta no es la sabiduría que pone en el tacho a la cruz de Cristo. Para entender este pasaje que he mencionado de Pablo, Donald Carson, un teólogo, lo expresa mejor que yo al decir: lejos de ser vana, pomposa y sin relevancia eterna, esta sabiduría, la cual Pablo menciona, produce cambios eternos y lleva a los hombres y mujeres a una profunda relación con un Dios vivo. Esta sabiduría del cual te estoy hablando, para finalizar, es segura, completa y plenamente nuestra justicia, santidad y redención. Nuevamente cito a Donald Carson al decir: esta sabiduría garantiza nuestra justicia, un término que refleja nuestro estado legal ante Dios. Por supuesto que sí, esta sabiduría refleja que yo soy totalmente injusto y que no merezco. Merezco más bien la ira de Dios sobre mí. Y en la cruz Jesús exhibió su justicia santa, que es imputada sobre mí. Y eso se llama justificación. Y Dios, por la justicia de Cristo, me declara a mí justo. Esta sabiduría garantiza nuestra santidad. Donald Carson diría: un término religioso que refleja la esfera exclusiva a lo que ahora pertenecemos. Y quiero tomar esas palabras: esfera exclusiva a la que ahora pertenecemos. ¿Sabes por qué? Porque soy vil pecador. Pecador. Manchado por la maldad. Incapaz, impuro. Todos esos términos reflejan mi vida. Y espero que te estés dando cuenta que también refleja tu vida.
que en la cruz de Cristo, el Cordero sin mancha, sin pecado, sin arruga, fue y en aquella cruz, con su muerte, siendo el sacrificio perfecto, pagó puro por esta persona impura para llevarlo a Dios. Y por último, esta sabiduría garantiza nuestra redención y termina diciendo Donald Carson lo siguiente: un término extraído de la venta de esclavos que refleja nuestra libertad del pecado, la corrupción y la muerte. Vaya, qué hermoso, hermano. Y básicamente es lo siguiente, que en la cruz de Cristo se realizó la compra más grande de todos los tiempos. Que con su muerte Jesús descendió a las profundidades para rescatar por medio de su sangre el alma esclava del hombre pecador. ¿Para qué? Para redimirlo y darle una nueva vida. Dios mismo en Jesús se hizo sabiduría por nosotros. Por la fe, por la bendita fe y la gracia de nuestro Dios, Cristo es nuestra sabiduría. ¿Y sabe qué? No solamente para esta vida, sino para la venidera. ¿Lo crees? ¿Crees que Cristo es tu sabiduría? No hay manera que tú puedas cambiar tu corazón por ti mismo. Podrás cambiar tu conducta, pero jamás cambiarás tu corazón, a menos que Cristo sea tu sabiduría y garantice tu justificación, tu santidad y tu redención. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús, quien es nuestra sabiduría. Padre, ¿cómo no gozarnos? ¿Cómo no deleitarnos? ¿Cómo no maravillarnos de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario? Él, el Cordero, inmolado fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Llevó el castigo en la cruz por nosotros, oh Señor. Y nosotros, descarriados, buscando la sabiduría terrenal, aquella que es de celos, de enojo, de contención y conflicto, y no confiar en plenamente lo que Cristo hizo por nosotros. Oh Dios de los cielos, mueve nuestros corazones para volver a Cristo, que Él es nuestra sabiduría. Y llena nuestros corazones de una confianza sola en Cristo. Solo gracia y solo fe. Gracias por tu obra en la cruz. En el nombre de Cristo quiero orar. Amén. Que Dios te bendiga.